Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Escucho, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Todo bien? Dos Rocíos y dos Marianos, mirá. Bueno, si quieren poner la cámara, para mí mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, profesor, vos. Todo bien, todo muy bien. Le decía, somos dos Marianos y dos Rocíos. Estamos con los homónimos. Claro. Estás en un cumple, qué lindo. ¿Y qué haces en la clase de cambiar y no estás en el cumple? Hay que darlo todo, profe. Bueno, nos podés haber invitado, ¿eh? Bueno, la inhibimos, la inhibimos. Bueno, me dijo, ayer estuvieron con Fabiana, con la doctora Canti, estuvieron viendo acciones, ¿cierto? Cierto. ¿Qué vieron concretamente de acciones? Vimos las cambiarias y dio un pantallazo de lo que son el enriquecimiento sin causa y las causales. Te escucho medio mal, Rocío. Perdón. Vimos las acciones cambiarias Sí. y dio un pantallazo de enriquecimiento sin causa y de Ujú. las causales. Y de la causal. Sí. Bien, bien, bien. ¿Les dio un pantallazo de acciones o profundizó en las cambiarias? Claro, las cambiarias nos dio, las profundizó y las otras dio un pantallazo. Bien, bueno. Bueno, igual me dijo que profundice un poco más con las acciones cambiarias también, así que vamos a tratar de profundizar acciones en general. Eh, ¿Ustedes cuándo tienen el parcial? Porque ahora empiezan a cursar empresa, ¿no? ¿O ya Tengo están entendido que cursando? es el 1 de julio, pero ayer dijeron el 6. Bueno, 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 estamos bien con tiempos. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, ustedes saben, y algo ya le has dicho la doctora Canti, tienen dos tipos de acciones, las cambiarias y las extracambiarias. ¿Las cambiarias cuáles son? Ahora vamos a ir profundizando un poco. ¿Cuáles son las acciones cambiarias? Si yo les preguntara cuáles son las acciones cambiarias, no que me las enumeren, pero ¿qué diferencia hay entre las acciones cambiarias y extracambiarias? Vos, Rocío, me preguntás sustento del título. Claro, las acciones cambiarias son aquellas que surgen pura y exclusivamente del título, ¿sí? O sea, que se basan exclusiva y excluyentemente en el título, sin ningún tipo de prueba adicional. El título, por el carácter necesario, literal y autónomo, completo, formal y abstracto, o sea, es suficiente para ejercer acciones cambiarias. O sea, las cambiarias, a diferencia de las extracambiarias, surgen pura y exclusivamente del documento, ¿sí? Por el contrario, las extracambiarias, en las extracambiarias el título vendría a ser un elemento probatorio más, si se quiere, ¿sí? Y en general pueden nacer de la relación causal que motivó la creación o la transmisión del título, o como vamos a ver, y ya algo les ha dicho la doctora Canti, pueden tener origen en la equidad, ¿sí? Como por ejemplo la acción de enriquecimiento sin causa, ¿sí? O sea, extracambiaria justamente no nace pura y exclusivamente del título, sino que nace fuera del ámbito cambiario,
ya sea en la relación que originó la creación o la transmisión del título, o, por ejemplo, en la equidad, como es la acción de enriquecimiento sin causa. Y después, bueno, dentro de las cambiarias vamos a tener distintos tipos de acciones, ¿sí? Vamos a tener la acción directa, que es aquella que se ejerce contra el obligado principal, ¿bien? Que sería ¿quién? El aceptante en la letra y el librador en el pagaré. Y el liberador en el pagaré, ¿sí? Pregunta, ¿en el cheque hay acción directa? Esto a Fabiana, esto a Fabiana le encanta preguntarlo, y parece una tontera, pero por ahí después en el examen se les pregunta y no contestan bien. O sea, me gustaría que lo entiendan. Sería una acción de regreso lo que hay, ¿no? Está claro, no hay acción directa en el cheque, solamente hay acciones de regreso y de reembolso. ¿Bien? Pero ¿por qué? Si yo les preguntara, ¿por qué en el cheque no hay acción directa? ¿Ustedes qué me contestarían? Porque en la ley se habla de recursos para el cobro. No sé si está bien, ¿eh? Pero No. A ver. Yo entiendo que si bien es una orden de pago, eh, como que la acción directa estaría una vez que paga el banco, digamos. Pregunta, ¿qué diferencia a una acción directa de una acción de regreso? Si yo les preguntara, ¿qué La- califica a una acción directa de una acción de regreso? las cargas que tiene que cumplir el tenedor legítimo. A ver, ahí me gustó, a ver, En el ¿cómo caso de, sería? en el caso de las acciones de regreso, el tenedor legítimo, según el caso que sea, tiene que cumplir una carga. Bien. ¿Y si no las cumple? Tiene caducidad. ¿Qué quiere decir que tiene caducidad? ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que tiene caducidad? Si no cumple las cargas, ¿qué Bien, pasa? pierde el ¿Qué derecho. pierde? ¿Qué pierde? La acción, La acción de regreso la pierde. Bien. ¿Y en la directa? en ¿Qué la pasa directa con las cargas? no hay carga. No es que no hay carga. A ver, explícate un poco mejor. ¿Qué pasa en la directa a diferencia de la de regreso? Chicos, pongan las cámaras, salvo Rocío que está en un cumpleaños, que está exceptuada, porque no nos invitó. Los demás pueden poner la cámara. Así los conozco. A ver, Rocío, decime, ¿cómo es el tema de la directa? ¿Tiene cargas para ejercerla? ¿El portador tiene que cumplir cargas? Entiendo que no es No. no tiene una carga de procedencia de la acción. Claro, o sea que el portador para ejercer la acción directa contra el obligado principal no tiene que cumplir las cargas que impone el rigor cambiario sustancial. O sea, en Ujú. definitiva, la acción directa no se pierde por el incumplimiento de cargas. ¿Cuáles serían las cargas, por ejemplo, que ustedes conocen? El levantamiento de protestos, por ejemplo. La presentación a la aceptación, al pago, el levantamiento del protesto, efectivamente. Entonces, la directa, a diferencia de la acción de regreso, no se pierde por el incumplimiento de cargas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué en el cheque no hay acción directa? Fácil. A ver, nosotros decimos la acción directa es la que se ejerce contra el obligado principal. Y la acción de regreso es la que se ejerce contra el obligado de regreso. Entonces, generalmente uno le pregunta, ¿por qué no hay acción directa en el cheque? Y porque solo hay acciones de regreso. Bueno. ¿Y por qué solo hay acciones de regreso? Y porque no hay acción directa. A ver, ¿por qué no hay acción directa en el cheque? Y ustedes me dicen, porque son todos obligados de regreso. ¿Y por qué son todos obligados de regreso?
Fácil, chicos, o sea, no hay acción directa en el cheque, ¿sí? Porque la acción, cualquiera de las acciones contra cualquiera de los obligados cambiarios en el cheque, está sometida al cumplimiento de cargas, ¿sí? Con lo cual el incumplimiento de esas cargas hace perder la acción contra cualquiera de los firmantes, inclusive el librador, ¿sí? O sea, si en el examen le preguntan por qué no hay acción directa en el cheque, no digan porque no hay obligado principal, ¿sí? Porque es obvio, ¿sí? A diferencia de la letra de cambio y del pagaré, en el cheque, está bien, no hay obligado principal, pero ¿por qué no hay acción directa? Porque todos los firmantes del título, inclusive el librador, ¿sí? Son obligados de regreso y la acción contra cualquiera de ellos, inclusive el librador, está sometida al cumplimiento de cargas sustanciales. Y el incumplimiento de esas cargas trae aparejado, en todos los casos, la caducidad de las acciones contra cualquier obligado cambiario. Inclusive, les repito, el librador, ¿sí? ¿Se entiende? Me interesa que lo entiendan. Para que después en el examen le diga, la doctora Canti les diga, ¿y por qué no hay acción directa en el cheque? No le digan, porque no hay obligado principal, o porque solo hay acciones de regreso, porque es obvio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Seguro? Bueno. Entonces, volviendo, retomando. Dentro de las acciones cambiarias tenemos la acción directa, que es la que se ejerce contra el obligado principal, ya sea el librador del pagaré o el aceptante en la letra de cambio. ¿Hay acción directa en la letra de cambio contra el girado? Si el girado acepta, Se acepta, y si no acepta, no. A su no. avalista quizás, pero El girado, si no acepta, no es obligado cambiario, es un simple tercero designado para el pago. Solamente se convierte en obligado cambiario cuando acepta. ¿Bien? Y después tenemos las acciones de regreso, ¿sí? Que son aquellas que se ejercen contra el librador, endosantes y avalistas en la letra de cambio y contra los endosantes y avalistas en el pagaré, ¿sí? Y en el cheque, contra el librador del cheque, los endosantes y sus respectivos avalistas, ¿sí? Y finalmente tenemos, tanto en la letra de cambio, en el pagaré como el cheque, lo que se conoce como acción de reembolso o ulterior regreso, ¿sí? Que básicamente es, se la llama de reembolso porque la ejerce no el tenedor legítimo en sentido estricto, es decir, el beneficiario del título si no circuló, o habiendo circulado aquel portador que tenga el título conforme a su ley de circulación, le hace cadena ininterrumpida de endosos, o bien si se tratara de un cheque al portador, simplemente aquel que lo tenga, sino que lo ejerce un obligado cambiario dentro de la cadena que paga el título y pretende luego reembolsarse de lo que pagó contra aquellos obligados que le anteceden en el giro cambiario, ¿sí? O sea, lo que diferencia a la acción de regreso con la acción de reembolso es simplemente el legitimado, en principio, el legitimado activo que ejerce la acción, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vamos? Bien. Entonces, bueno, vamos a profundizar un poco en las acciones. La acción directa, dijimos que es aquella que se ejerce contra el obligado principal, ¿sí? Tenemos acción directa tanto en la letra de cambio como en el pagaré. ¿Qué particularidades tiene la acción directa? Dijimos que no está sometida al cumplimiento de cargas, es decir, que el portador no tiene
que acreditar como condición de procedencia haber cumplido las cargas que impone el rigor cambiario sustancial, como ser la presentación del título al pago y el levantamiento en su caso del respectivo protesto, sino simplemente le basta acreditar el vencimiento del título y el no pago del mismo. Lógicamente, llegado el vencimiento, se presume que el portador lo presentó al pago y el título no fue abonado, ¿sí? Solo con eso, el portador se encuentra en condiciones de ejercer esa acción directa. Repito, el legitimado pasivo va a ser el librador en el pagaré y el aceptante en la letra de cambio, siendo la condición de procedencia únicamente la posesión material del título, el vencimiento y, lógicamente, que el título no haya sido pagado. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el objeto económico? ¿Qué es lo que el portador va a pretender cobrar a través de esa acción directa? A ver, Mariano. El, el monto de dinero más los intereses. El monto del título, ¿sí? La suma determinada de dinero consignada en el título, más, bueno, ahí tendremos que ver si es un título con vencimiento relativo y tiene una tasa de interés compensatorio pactada, va a poder reclamar los intereses compensatorios y además los intereses moratorios, ¿sí? Desde el vencimiento del título, ¿sí? Acuérdense que los intereses compensatorios son aquellos que se devengan por el uso del dinero ajeno. O sea, son aquellos intereses de carácter convencional que las partes establecen en el título como consecuencia de la financiación, ¿sí? O sea, por la utilización de un capital ajeno. Y en principio se devengan desde la fecha pactada en el título o en su defecto desde la fecha de creación, que justamente la fecha de creación coincidiría con la fecha en la cual el acreedor entrega el dinero, ¿sí? Y por el uso de ese dinero, por la financiación, le está cobrando ese interés compensatorio, ¿sí? Y se devenga hasta el efectivo pago, ¿sí? Hasta que el deudor, es decir, el portador, perdón, el liberador del pagaré no abone el monto del título, los intereses compensatorios siguen corriendo hasta su efectivo pago. Si llegado el vencimiento no devuelve o no paga, no hace efectivo la suma determinada de dinero consignada al pagaré, además de los intereses compensatorios, va a tener que pagar los intereses moratorios, ¿sí? Desde el vencimiento, ¿sí? Esto en los títulos con vencimiento relativo. ¿Por qué solamente los compensatorios en los títulos con vencimiento relativo? Porque en el absoluto se entiende como que ya están incluidos en el monto del título, Claro, ¿no? sí, y en los relativos, ¿por qué? ¿Qué diferencia que un vencimiento sea absoluto o relativo? Porque si tiene vencimiento absoluto es nula la cláusula de interés compensatorio, ¿no? Sí, pero ¿qué diferencia que un título tenga? ¿Qué es un vencimiento relativo y qué es un vencimiento absoluto? El vencimiento absoluto tiene un vencimiento puntual y el relativo necesita de la carga, obviamente, del tenedor. Claro, el vencimiento absoluto, ya sea a día fijo o a cierto tiempo de la fecha, se sabe desde el mismo momento de la creación cuándo va a vencer el título. O sea, no depende de ningún hecho del portador para que ese vencimiento se produzca. A diferencia del relativo, en donde el vencimiento del título depende de un hecho del portador. ¿Cuál es la presentación del título a la aceptación o al pago? ¿Sí? Si no se produce esa actividad del portador, el título no vence. Bien. Por eso es que como el interés se fija en función del tiempo,
en los títulos con vencimiento relativo es necesario para la validez de una cláusula, para poder cobrar intereses compensatorios, establecer una tasa de interés, ¿sí? Porque yo no sé, no voy a poder calcular el interés compensatorio hasta tanto no se produzca el vencimiento del título, ¿sí? Que va a depender de una actividad del portador. Por eso es que tengo que establecer una cláusula de intereses. Por el contrario, en los títulos con vencimiento absoluto, como yo sé cuándo el título va a vencer y el interés está relacionado o se fija en función del tiempo que transcurre hasta el vencimiento del título, yo puedo calcular el precio del dinero que presto en función del tiempo que va a transcurrir hasta el vencimiento, y de ese modo lo incluyo junto con el capital dentro de la suma determinada de dinero, ¿sí? Esa es la diferencia. Si así no lo hiciere, bueno, habré prestado plata gratis. Bien. Entonces, bueno, según sea un tipo de vencimiento u otro, podré reclamar intereses compensatorios y moratorios, y en el otro caso, si fuera un título con vencimiento absoluto, únicamente intereses moratorios. ¿Y qué más, además del capital y los intereses? ¿Algo más? Los gastos de juicio. Los gastos de protesto. Los gastos del protesto, ¿sí? Gastos de aviso, etcétera, ¿sí? ¿Y qué otra diferencia hay entre la acción de regreso y la acción directa? O sea, el tema de la prescripción. ¿Qué plazo de prescripción tiene la acción directa? Los 3 años. 3 años. 3 años. 3 años a computarse ¿desde cuándo? De la fecha de vencimiento. Desde la fecha del vencimiento, ¿sí? Desde la fecha del vencimiento. Bien. Eso es la acción directa, ¿sí? La acción de regreso, por el contrario, como dice Rocío, que está en un cumpleaños pero está prestando atención, prescribe al año, tiene un plazo de prescripción más breve, que es de 1 año, ¿sí? ¿Y quiénes son los legitimados pasivos? Bueno, primero, ¿quién es el legitimado activo de la acción de regreso? ¿Quién puede ejercer la acción de regreso? El tenedor legítimo. El portador legítimo, efectivamente, que va a ser el tomador o beneficiario si el título no circuló, y si hubiese circulado, va a ser aquel portador que lo tenga conforme una cadena ininterrumpida de endosos, ¿sí? Aun cuando el último endoso fuera en blanco. Esto tratándose de un pagaré, una letra de cambio o un cheque nominal, es decir, un cheque que haya sido librado a favor de una persona determinada. Bien. Y si se tratara de un cheque al portador, esto es importante. Un cheque al portador, como ustedes saben, el cheque, a diferencia de la letra de cambio y el pagaré, puede ser librado tanto en forma nominal como en blanco o con la cláusula del portador. En ese caso, en el caso del cheque librado sin designación de tomador o beneficiario o con la cláusula del portador, ¿quién es portador legítimo? El que tenga el título. El que tenga el título. ¿Y si estuviese endosado ese cheque al portador? Pero ahí no cambiaría la ley de circulación. ¿Cambia la ley de circulación el endoso de un cheque al portador? A ver, vieron cheque, ¿no? A ver, lean el artículo 18 de la ley de cheque. El endoso que figura en un cheque al portador hace al endosante responsable en los términos de las disposiciones que rigen el recurso, pero no cambia el régimen de circulación del título. Exacto.
Exacto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aun cuando el cheque al portador o sin designación de beneficiario hubiese sido endosado, esa circunstancia no cambia el régimen de circulación del título, ¿sí? Con lo cual, para ejercer la acción cambiaria no es necesario que la ejerza el endosatario de ese endoso, ¿bien? Sino que lo puede ejercer cualquier portador que tenga la posesión material del título, aun cuando no sea el endosatario de ese endoso, o no sea aquella persona que firmó el endoso recibo, es decir, aquel que lo presentó al banco y tuvo que identificarse, ¿sí? Eh, Esto es muy importante. En la práctica, yo se lo digo, yo trabajo hace 10 años en un juzgado y se ven muchos errores con respecto a la legitimación en títulos valores. Hay muchas ejecuciones de pagarés sin designación de tomador o beneficiario, ¿bien? Me ha tocado ver bastantes en el último tiempo en el juzgado. Acuérdense que el pagaré es un papel de comercio, es un título valor de carácter nominal, ¿sí? Es un título, o sea, dentro de la clasificación de los títulos valores, es un título de carácter nominal, no es un título al portador, ¿sí? En nuestro pagaré, en nuestro derecho, no existe el pagaré al portador, ni la letra de cambio al portador, ¿sí? Son títulos esencialmente a la orden. O sea, si usted el día de mañana, un cliente los va a ver con un pagaré para ejecutar, asegúrense de que esté completo, ¿sí? Ustedes se van a reír, pero el otro día entró una ejecución de un pagaré al juzgado, ¿y pueden creer que ese pagaré no estaba firmado? O sea, no le digo que faltaba el tomador o beneficiario, el lugar de creación. No, no, no estaba firmado el pagaré. O sea, eh, cuando piensen que no saben que les falta, acuérdense que hay abogados gente que está ejerciendo que ejecuta pagarés que no están firmados. Pero es importante estas cosas. Y en el caso del cheque, esto también es algo que se desconoce mucho. Cuando es un cheque al portador lo puede ejecutar cualquiera, ¿sí? Lo puede ejecutar cualquiera, aun cuando no sea el endosatario del último endoso, si es que está endosado, eh, o no sea quien lo presentó al cobro, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo, ahora después, en un ratito, les voy a mostrar un ejemplo, un expediente. ¿Y quiénes son los legitimados? ¿Se entendió lo del cheque? La legitimación activa en el cheque al portador. O sea, aun cuando esté endosado y sin perjuicio de que aquel que endosó sea obligado cambiario solidario, no cambia el régimen de circulación, ¿sí? Es importante eso. ¿Y quiénes son los legitimados pasivos? Los legitimados pasivos en la acción de regreso. El pagaré, los endosantes o sus avalistas y en la letra el aceptante o su avalista. En el pagaré, los endosantes y sus avalistas, y en la letra de cambio, El aceptante o los avalistas. no, el aceptante es obligado directo, es sujeto pasivo de la acción directa. En la letra de cambio, la acción de regreso llega hasta el librador, ¿sí? Los endosantes y sus respectivos avalistas, ¿sí? ¿Está bien? Y en el cheque, todos, ¿sí? Aún el librador, porque, ¿se acuerdan? Como vimos, no hay acción directa en el cheque. Todos son obligados de regreso porque contra todos se tiene que cumplir las cargas, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el objeto económico de la acción de regreso?
lo mismo, el capital más intereses. Capital, ¿sí? La suma determinada de dinero consignada en el título. Y los intereses, lo mismo, exactamente lo mismo. Más gastos, ¿sí? Más gastos. En materia de, bueno, de acción de regreso, tengan en cuenta que se puede ejercer una acción de regreso anticipado, ¿sí? No es lo común, lo normal es que se ejerza al momento del vencimiento, ¿sí? Pero está la posibilidad de ejercer una acción de regreso anticipado cuando se cumplen algunos de los supuestos que la ley prevé, ¿sí? Pero bueno, volviendo a la acción de regreso a término, vimos legitimado activo, legitimado pasivo, objeto económico. ¿Cuál es el plazo de prescripción de la acción de regreso? Un año. 1 año. ¿Y desde cuándo se computa? ¿Desde el A partir del vencimiento protesto. o la fecha del protesto puede ser? Depende, depende. Si no tiene cláusula sin protesto, con lo cual el portador debió levantar protesto, en ese caso el año se computa desde la fecha del protesto. De lo contrario, si tuviese cláusula sin protesto, el término del año corre desde el vencimiento. ¿Sí? Y en el cheque, ¿cuál es el objeto económico de la acción de regreso? A ver. No estamos en el examen, digan, no importa que se equivoquen, ¿eh? Sería lo mismo Sí. también. Importe también los gastos más los intereses. A ver, Rocío, desde el protesto, bueno, sí, ahí vimos, desde el protesto, si no tiene cláusula sin protesto, o desde el vencimiento, si tiene cláusula sin protesto. ¿La registración a qué te referís, Rocío? Pues eso es otra cosa en el cheque. Vos decís la acción de regreso anticipado, en el caso de rechazo a la registración, sí, ahora lo vamos a ver. Exacto. El rechazo a la registración es un supuesto en donde procede la acción de regreso anticipado. Volviendo al objeto económico del cheque, es el monto del cheque, el monto del título, más intereses moratorios, ¿sí? Únicamente moratorios, que se liquidan de acuerdo al artículo 41, que es la tasa activa, bueno, en nuestro caso, que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para operaciones de descuento, porque estamos en provincia. ¿Se pueden reclamar intereses compensatorios en el cheque? Si yo en el examen le preguntara, ¿se puede en el cheque pactar cláusula de intereses compensatorio o moratorio? Yo diría que no. ¿Qué dice el artículo 9 de la ley de cheque? A ver. Lo estoy haciendo pensar mucho a un viernes, ¿no? Toda estipulación de intereses inserta en el cheque se tendrá por no escrita. Toda estipulación de intereses en el cheque se tendrá por no escrita. O sea, si bien está previsto para el cheque común, ¿sí? Por remisión del artículo 58 de la ley de cheques, se aplica también al cheque de pago diferido. O sea, en el cheque común, ¿por qué no van los compensatorios? El cheque común, ¿qué vencimiento tiene? A la vista. O sea, en principio podrían ir, porque es un título con vencimiento a la vista, ¿no? Pero es un instrumento de pago el cheque, ¿sí? ¿Cuántos intereses compensatorios se podrían devengar dada el corto plazo de vencimiento que tiene? Fíjense que
tiene 30 días para presentarse al cobro y vence a su presentación. O sea, no está destinado a la financiación, como un pagaré, una letra de cambio o un cheque de pago diferido. No tiene la función de ser un instrumento de crédito. Con lo cual, una cláusula de intereses compensatorio en el cheque común contraría la naturaleza misma del cheque común, que es un instrumento de pago, ¿sí? Más allá de que tenga un vencimiento relativo. Y si alguna duda cabe, es el propio artículo 9 que veda cualquier posibilidad de establecer una cláusula de interés en el cheque, ¿sí? Ahora, si yo les dijera, en el cheque de pago diferido, ¿sí? Porque el artículo 9 está previsto para el cheque común, ¿se podría establecer una cláusula de intereses compensatorios? ¿Ustedes qué me dirían? Esto es como si fuera un examen, así más o menos un examen de cambiario, de empresa y títulos valores. Yo entiendo que no, porque el plazo diferido tiene que tener un plazo de vencimiento. No, porque Tiene que ¿qué tener tipo de qué tipo de vencimiento tiene el cheque de pago diferido? Entiendo que es absoluto, porque tiene que fijar una fecha. Tiene un vencimiento absoluto. ¿Y qué pasa con los títulos con vencimiento absoluto? ¿Se puede establecer ¿No? una cláusula de... No, porque al ser un vencimiento absoluto, tendría que el interés, en su caso, incluirlo dentro del monto del título, ¿sí? O sea, ahí si se quiere, por remisión del artículo 65 a las normas del decreto ley 5965, sobre letra de cambio y pagaré, el artículo 65 de la ley de cheques, 24452, remite, en cuanto fuere pertinente y acorde con la naturaleza del cheque, a las normas sobre letra de cambio y pagaré, con lo cual, por remisión y aplicación del artículo 5, no podríamos establecer una cláusula de intereses compensatorios en el cheque de pago diferido por tener un vencimiento absoluto, ¿sí? Y si se quiere, también por remisión del 58 de la ley de cheques, que remite a las normas del cheque común, podríamos aplicar el artículo 9, que veda cualquier estipulación de intereses en el cheque, ¿sí? En definitiva, en el cheque no se puede establecer cláusulas de intereses, ¿sí? Sí, lógicamente se pueden reclamar intereses moratorios porque se devengan como consecuencia de la mora. Bien. O sea, la mora se produce de pleno derecho en el cheque por el vencimiento del título, ¿sí? Bueno, capital más intereses más gastos. Acuérdense, en el cheque no hay protesto, porque ¿qué equivale al protesto en el cheque? ¿Qué es lo que hace las veces de protesto en el cheque? Martín. Y la presentación al pago y el rechazo, La ¿no? constancia de rechazo equivale al protesto, ¿sí? La constancia de rechazo en el cheque por parte del banco equivale al protesto, ¿sí? Bien, ¿está claro? Entonces, capital más intereses más gastos. Es el objeto económico. En todos los casos, ¿sí? Ya sea en la letra de cambio, en el pagaré o en el cheque, como les decía, se puede ejercer una acción de regreso anticipado antes del vencimiento del título, ¿sí? ¿En qué caso se podría ejercer una acción de regreso anticipado? A ver, antes del vencimiento, aunque les digo no es lo común, ¿sí? En la práctica. Pero ¿en qué casos el portador se encontraría habilitado a ejercer una acción de regreso anticipado? Cuando haya quedado caído, por ejemplo, en concurso o quiebra. Concurso quiebra del librador del pagaré, ¿sí? Concurso quiebra del librador del pagaré o concurso quiebra del girado, haya o no aceptado,
la letra o del librador de una letra no aceptable, ¿sí? En esos casos, lógicamente, el portador está eximido de presentar el título al pago, porque lógicamente, como consecuencia del desapoderamiento, el obligado no puede pagar, entonces se encuentra eximido de presentar el título al pago, de levantarlo protesto y puede accionar antes del vencimiento contra los obligados de regreso. Está bien. ¿Y qué otros supuestos habilitan la acción de regreso anticipado, además del que dijo Natalia? Si la letra no es aceptada, ¿puede ser? ¿Se rechaza la aceptación? Exacto, en la letra de cambio, cuando el girado no acepta la letra, ya sea en forma total o bien la acepta parcialmente, ¿sí? Ese es otro supuesto en donde la ley habilita al portador a ejercer la acción de regreso anticipado. Si la hubiese rechazado totalmente la aceptación, será por el monto total del título. Si la hubiese aceptado parcialmente, el portador podrá accionar de regreso anticipado por el monto no aceptado. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa más? En cheque dijeron algo. ¿Sí? La registración. ¿Sí? Rocío dijo la registración en el cheque. El rechazo a la registración por parte del banco girado o depositario habilita al portador a ejercer una acción de regreso anticipado, es decir, antes del vencimiento. ¿Vieron registración? ¿Sí? ¿Para qué sirve la registración? El beneficio, nos dijeron que el beneficio de la registración en principio es para saber si el librador tiene fondos o no, y también sirve en el tema de la prórroga de competencia, cuando yo lo registro en el banco en un banco que no es el vinculado. Está bien, es muy importante, si eso seguro se los dio Cristian, ¿no? El doctor Masitelli, ¿no? Bueno. Arturo Carnero. Ah, bien. Bueno, sí, es importante para la competencia y básicamente la registración es una auditoría formal que hace el banco que tiende a verificar la existencia o no de defectos formales, ¿sí? Los defectos formales, como ustedes saben, es una causal de rechazo del cheque y la propia reglamentación del Banco Central en la sección 6 los define como aquellos defectos que originan el rechazo de un cheque que existen al momento de la creación del mismo y que el portador no puede apreciar por su mera apariencia, ¿sí? Por ejemplo, que la firma no se condiga con la que está registrada en el banco, que falte la firma de un cuentacorrentista si la cuenta está abierta a la orden conjunta de 2 o más personas, etc. ¿Sí? Lean bien la reglamentación. Entonces, el rechazo a la registración, ¿sí?, por adolecer el cheque de efectos formales, otorga al portador la posibilidad de ejercer una acción de regreso anticipadamente, es decir, antes del vencimiento. La particularidad que tiene la acción de regreso anticipado por falta de registración en el cheque es que, a diferencia de la letra de cambio y el pagaré, donde el portador puede ejercer la acción de regreso anticipado, ¿sí?, o la acción de regreso a término al momento del vencimiento, es decir, es facultativo para el portador ejercer la acción de regreso anticipado o esperar el vencimiento y ejercer la acción de regreso a término. En el cheque, el rechazo a la registración termina definitivamente con la vida circulatoria del cheque, o sea, el cheque rechazado, rechazada la registración, no se puede volver a presentar al momento del vencimiento para su cobro, ¿sí? Porque justamente al momento de la registración adolecía de defectos formales, que es una causal de rechazo. O sea, cuando se rechaza el cheque, no se puede volver a presentar. Con lo cual,
la única acción que va a tener, ¿sí?, el portador es la acción de regreso anticipado, ya está. En cambio, en la letra de cambio, por ejemplo, rechazada la aceptación del título, total o parcialmente, el portador puede esperar al vencimiento y presentarlo al pago, ¿sí? O sea, con lo cual cuenta con ambas acciones en forma facultativa. ¿Se entiende? Bien. La particularidad de la acción de regreso anticipado es que, como se acciona antes del vencimiento del título, en aquellos supuestos en que el título tenga un vencimiento absoluto y por lo tanto tenga incorporado los intereses al capital, mejor dicho, a la suma consignada del título, lo que va a tener que hacer es desagiar, o sea, descontar el proporcional de intereses por el tiempo que falta transcurrir al vencimiento, ¿sí? Esto es algo de libro que le estoy diciendo, no existe en la práctica. O sea, la acción de regreso anticipado no existe en la práctica, no se ve mucho. Pero bueno, de manual lo que le estoy diciendo, como se acciona antes del vencimiento, si el título tiene un vencimiento absoluto y por lo tanto incorporado intereses al monto del título, para que no haya un enriquecimiento sin causa, el portador va a tener que descontar o desagiar el monto proporcional de intereses por el tiempo, ¿sí?, que falta transcurrir hasta el vencimiento. ¿Bien? Profesor, y el Bueno. interés que vendría a ser también del Banco Provincia. Sí, con la tasa pactada en el. Bueno, es un tema ese. Es un tema porque cuando es un vencimiento absoluto, no hay tasa pactada. Es una muy buena pregunta. O sea, ya le digo, es medio de manual esto. Pero el desagio en su caso tendría que ser teniendo en cuenta la tasa legal que prevé el artículo 52, ¿sí?, del decreto ley para la letra de cambio pagaré, o bien la tasa legal que prevé el 41 para el cheque, ¿sí? Es medio de libro esto. Es muy de libro, pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. Después la acción de regreso anticipado, lo demás es igual, legitimados activos, pasivos, el objeto económico, salvo esa particularidad del desagio o descuento de intereses, hay que sumarle los gastos, es todo igual. Bien. La acción de regreso anticipado. Sí, no hay problema. Rocío. Yo creo que hoy es la última clase, hasta donde sé, ¿cierto? Salvo que después, no sé, la doctora Canti o, no sé, se agrega alguna otra clase más, en principio sería la última. Bien. Así que bueno, anda tranquila, Rocío. Disfruta el cumpleaños. Bueno, después todo lo demás es igual, ¿sí? Es capital, más intereses, más gastos. El plazo de prescripción es un año. Es un año. En la de regreso dijimos que es desde el protesto o desde el vencimiento, y en la anticipada es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Será desde el protesto si el portador no está eximido de levantar protesto, y de lo contrario habrá que ver cada supuesto que originó la acción de regreso anticipado, ¿sí? Si es por falta de aceptación total o parcial, la prescripción se computará desde la fecha en que el título se presentó a la aceptación, ¿sí? Habrá que ver en cada caso particular.
¿Qué más? Estamos hasta ahí con acciones de regreso a término anticipada. Bien. La acción de reembolso. ¿Sí? ¿Quién es el legitimado activo? Aquel que haya salvado el título. Es decir, Exacto, como dice Rocío, aquel obligado cambiario, o portador legítimo en sentido amplio, que haya pagado el título o que haya sido notificado de la demanda, ¿sí? O que haya sido notificado de la demanda en su contra. Esto trae algunos inconvenientes. ¿De dónde surge esto de aquel portador que haya pagado o que haya sido notificado de la demanda? Del artículo 96 del Decreto Ley 5965. A ver, Mariano, ¿podés leer el 96 del Decreto Ley? ¿Lo tenés a mano? Sí, ahí le- Artículo 96. Toda acción emergente de la letra de cambio contra el aceptante se prescribe a los 3 años contados desde la fecha del vencimiento. La acción del portador contra los endosantes y contra el liberador se prescribe al año, contado desde la fecha de protesto formalizado en tiempo útil o desde el día de vencimiento, si la letra contuviese la cláusula sin gastos. En los casos de protesto, mediante notificación postal a cargo de un banco, se considera como fecha de protesto, a los efectos del cómputo de la prescripción, la de la recepción de la notificación postal por el requerido o, en su caso, la de la constancia de la devolución de la pieza por el correo. ¿Qué más? La acción del endosante que reembolsó el importe de la letra de cambio o que ha sido demandado por acción de regreso contra los otros endosantes y contra el liberador se prescribe a los 6 meses, Ahí contado está. desde el día De que en el que el pagó. endosante pagó o desde que se notifica la demanda. Entonces, de ahí surge la legitimación activa, ¿sí? Es decir, aquel obligado de regreso que pagó, o bien no habiendo pagado desde que fue notificado de la demanda. Y esto, como le decía, es un problema y es bastante incongruente. Estamos de acuerdo que de por sí la palabra reembolso ya nos denota o nos da una idea de que aquella persona que la ejerce es porque quiere recuperar algo que pagó, ¿sí? Reembolsarse es que le devuelvan algo que pagó. Con lo cual es llamativo que alguien que no pagó y simplemente fue notificado de una demanda esté legitimado para ejercer una acción de reembolso. Pero ¿por qué está legitimado alguien que fue notificado de una demanda iniciada por el portador legítimo en sentido estricto en su contra? Porque según el 96, a aquella persona que fue notificada de una demanda, porque se ejerce una acción de regreso contra él, ya le empieza a correr el plazo de prescripción, de por cierto bastante breve, de 6 meses, para ejercer la acción de reembolso. ¿Sí? O sea, por la propia literalidad del 96, aquel endosante o obligado de regreso que es demandado por una acción de regreso por parte del portador legítimo, ya a partir de ahí ya se empieza a computar el plazo de 6 meses que tiene este obligado cambiario de regreso que fue demandado para reembolsarse de quienes lo anteceden. ¿Esto qué problemas trae? ¿Qué problemas traen? Primero, podría suceder que este endosante obligado de regreso, que es demandado por el portador legítimo, termine cobrando antes que el propio portador legítimo. ¿Por qué? Imagínense, yo soy endosante y Rocío, que es la portadora legítima, me inicia un juicio ejecutivo, ¿sí? Cobrándome, pretendiendo cobrarme ese pagaré que yo endosé, ¿sí? Y a mí me llega el mandamiento de intimación de pago, y yo a partir de la fecha en que me intimaron de pago,
por el 96 me quiero reembolsar de Facundo, que es, supongamos, el primer endosante o el librador, y resulta que Facundo me paga. O sea, yo, demandado por una acción de regreso, termino cobrando antes que el propio portador legítimo del título, que es Rocío. Una incongruencia. Y además, ¿de qué me voy a reembolsar yo, endosante que fui demandado por una acción de regreso por parte del portador? ¿De qué? ¿Cuál va a ser el objeto de la demanda que yo hago? ¿Qué le voy a reclamar a Facundo si yo todavía no pagué nada? O sea, ¿cuál va a ser el objeto económico de la acción de reembolso? ¿Lo pagado? Si yo no pagué todavía, me están demandando. Incluso me demandan capital, intereses. Yo intereses no voy a saber hasta que no tenga una liquidación aprobada y firme. O sea, en el juicio ejecutivo me intiman de pago, después viene la sentencia de remate, después, hasta que no haya fondo en el expediente, no se puede practicar liquidación, hay que regular honorario. ¿Qué le voy a reclamar a Facundo? ¿El capital y hago reserva de reclamar los intereses? No sé. Podría ser una demanda para interrumpir la prescripción. Y después, no sé, espero hasta que arribe al momento de la liquidación y se regulen horarios, y ahí modifico la demanda. No sé, es raro, es raro. Pero bueno, lo cierto es que el legitimado activo de la acción de reembolso es el obligado de regreso que pagó o que fue notificado de una demanda. ¿Sí? Lo que ocurra primero. Bien. Con estas salvedades, ¿no?, que yo les dije. Es raro. ¿Cuál va a ser y esto es importante? Para ser legitimado activo tiene que tratarse de un obligado de regreso, ¿sí? Con lo cual, no basta con figurar en el nexo cambiario si no se es obligado, más allá de haber pagado. Por ejemplo, un endosante sin garantía que paga, en realidad paga mal, porque no era obligado cambiario pese a figurar en el nexo cambiario, en la cadena de endosos. Si pagó, siendo endosante sin garantía, pagó mal, con lo cual no podría luego reembolsarse de quienes le anteceden en el giro, ¿sí? O sea, para ser legítimo cambiario de la acción de reembolso activo, tiene que ser obligado cambiario, ¿sí? Lo cual no existiría en el caso de que sea, por ejemplo, un endosante sin garantía, ¿sí? ¿Quiénes son los legitimados pasivos de la acción de reembolso? ¿Quién? Aquellos predecesores en las obligaciones cambiarias del obligado cambiario que pagó. Claro, aquellos que le preceden en el nexo cambiario, ¿sí? Con lo cual, la acción de reembolso puede ser incluso directa por reembolso, o sea, el endosante que pagó podría incluso demandar al obligado principal por reembolso, en cuyo caso será una acción directa por reembolso, ¿sí? Por reembolso, con un plazo de prescripción de 3 años, etcétera, etcétera. Pero bueno, podría demandar al resto de los obligados de regreso que le anteceden en el nexo cambiario. Y el objeto económico, ¿cuál va a ser? Ya sea una acción de reembolso por regreso o directa. El capital, los intereses y los gastos, más intereses. Sí, en realidad acá habría un supuesto de anatocismo, ¿no? Porque ya no va a ser el monto del título, ya va a ser lo pagado. Lo pagado.
Y lo pagado generalmente va a incluir capital, intereses y gastos, ¿sí? Entonces, lo que le va a reclamar al legitimado pasivo va a ser el monto pagado más intereses sobre ese monto pagado, ¿sí? O sea, por eso les digo que sería un supuesto de anatocismo, porque se devengarían intereses sobre intereses, ¿sí? O sea, habría como una nueva suma, un nuevo capital que ya tiene incorporado intereses que pagó. Y sobre esa suma podría reclamar intereses. Más gastos y todo lo que ustedes saben. ¿Cuál es el plazo de prescripción? En el caso de otros obligados de regreso, 6 meses, y si es acción indirecta de reembolso, 3 años. Exacto, ¿sí? ¿Y desde cuándo se computa el plazo de prescripción? Allá algo lo vimos recién. Desde el día que se pagó. Del día que se pagó, de que fue notificado la demanda, ¿sí? Y si fue una directa, desde el vencimiento. Bien. Bien. En el cheque es diferente. El cheque es diferente, la acción de reembolso. ¿Por qué? Porque en el cheque todos los plazos de prescripción son de un año, ¿sí? O sea, aún la acción de reembolso, el plazo de prescripción es de un año. Bien. Otra cosa en el cheque que me interesa remarcarles que es importante. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo de prescripción de la acción de regreso? No la de reembolso, la de regreso. Desde El que el cheque vencimiento de la fecha de protesto. En el cheque, estamos hablando, en el cheque no hay protesto. desde que fue presentado el pago. El pago y el rechazo al mismo. ¿Es igual tanto en el cheque común como en el cheque de pago diferido? El cheque de pago diferido tiene un vencimiento. En el cheque de pago diferido, ¿desde cuándo desde cuándo se cuenta el plazo de prescripción? Desde el vencimiento. No, desde el rechazo. ¿Cómo funciona el vencimiento en el cheque de pago diferido? Esto es importante, además para el examen, ¿no? Pero, ¿cómo funciona el vencimiento en el cheque de pago diferido? A ver. Luego el vencimiento tiene 2 días para... No. Acuérdense que en el cheque de pago diferido, ¿sí? Hay un plazo de Los 30 días, diferimiento. profesor. O sea, el cheque común tiene un plazo de diferimiento, perdón, un plazo de presentación al cobro que es de 30 días. O sea, yo en el cheque común tengo 30 días para presentarlo al cobro, ¿sí? Que es un plazo legal para la presentación. En el cheque de pago diferido tengo un plazo de diferimiento, ¿sí? Yo puedo diferir el pago de un cheque de pago diferido hasta 360 días de la fecha de creación, ¿sí? Es decir, supongamos que Facundo me vende unas mercaderías y yo le pago con un cheque de pago diferido, yo puedo diferir el pago de esas mercaderías por un plazo que no exceda de 360 días desde la fecha de creación, ¿sí? O sea, me da la mercadería Facundo y yo le digo, bueno, le voy a poner al pagaré, sí, que este cheque va a vencer, por ejemplo, digamos, no sé, febrero del 2023, ¿sí? O sea, yo puedo diferir el pago de ese cheque hasta un plazo que no exceda de 360 días. O sea, fíjense que no es un año calendario, no dije 365, ¿sí? Ese es el plazo de diferimiento.
Y una vez que llega el plazo de vencimiento, ¿sí? O sea, 20 de febrero de 2023, el portador cuenta con un plazo legal para la presentación al cobro, al igual que en el cheque común, ¿sí? Llegado el vencimiento, tiene 30 días para presentarlo al cobro, ¿sí? O sea, por remisión del artículo 58 de la ley de cheques, se aplica para el cheque de pago diferido el artículo 25, que establece el plazo de presentación de 30 días. O sea, ¿se entiende? En el cheque común tengo un plazo legal para la presentación de 30 días de la fecha de creación, y en el cheque de pago diferido tengo un plazo de diferimiento, ¿sí? Llegado el cual, una vez vencido el título, el portador tiene un plazo legal para la presentación igual que en el cheque común, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, en el cheque de pago diferido, ¿desde cuándo se cuenta el plazo de prescripción del año? En ambos casos es un año, tanto en el cheque común como en el cheque de pago diferido. Yo el cheque de pago diferido lo presento al cobro, ¿sí? O sea, espero el vencimiento del título, el plazo por el cual diferí el pago. Tengo 30 días para presentarlo al cobro. Lo presento al cobro, dentro de los 30 días me lo rechazan, ¿sí? ¿Desde cuándo se cuenta la prescripción, el plazo de prescripción de un año? Tengo 30 días, lo presenté el día 10. Desde esa fecha. Que está Desde, rechazado. desde el rechazo, efectivamente. El plazo de prescripción de un año se cuenta desde el rechazo. Y si fuera un cheque común, yo tengo 30 días de la fecha de creación para presentarlo al cobro. Lo presento al cobro el día 10 y me lo rechazan por falta de fondos. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo de prescripción? También desde el rechazo. No. Y esto no es una pavada, o sea, con este detalle ustedes pueden perder un juicio. El plazo de prescripción en el cheque común se cuenta desde el vencimiento del plazo legal para la presentación. Con lo cual, si un cheque común lo creado hoy, ¿no es cierto? ¿Hoy qué es? Por eso es que se dice que el cheque común tiene un plazo de prescripción de 1 año y 30 días. Sí, desde la fecha de creación, sí. Un cheque común creado hoy es 10, ¿no? 10 de junio de 2022. Yo tengo 30 días para presentarlo al cobro, ¿sí? Pongámosle, sin hacer mucha cuenta, 10 de julio, el 10 de julio de 2022 vence, ¿sí? Y yo lo presento el lunes al cobro. El mismo me lo dan hoy, el mismo lunes voy, lo presento, me lo rechazan por falta de fondo. El plazo de prescripción de un año no se va a computar a partir del martes, sino que se va a computar a partir del vencimiento del plazo legal para la presentación. En el caso sería a partir del 10 de julio. 10 de julio. O sea, yo tenía hasta el 10 de julio para presentarlo al cobro, ¿sí? Vencido ese plazo, es decir, a partir del día 11, ahí corre el año. En cambio, si fuera un cheque de pago diferido, es desde el rechazo, es desde el día posterior al rechazo, ¿sí? Eso es importante. Eso es importante porque a veces, si ustedes cuentan mal un plazo, se le puede prescribir la acción, ¿sí? Y un año no es mucho. Un año no es mucho, ¿sí? Perdón, profesor, ¿día hábil posterior? ¿O es? Sí, día hábil posterior, exacto. Me dijeron que extracambiarias vieron, ¿no? ¿Con Fabiana se los dio? ¿O más o menos? Dio un pantallazo en realidad. Pantallazo. Bueno, la causal, la más importante. Vamos a ver algo de la causal.
Estas son más o menos a grandes rasgos las acciones cambiarias, ¿sí? Acción directa, acción de regreso, anticipado a término, reembolso. Bien. La causal es una acción extracambiaria. Dijimos que es aquella que emerge de la relación fundamental, extracambiaria o de base que originó ya sea la creación o la transmisión del título, ¿sí? O sea, no surge pura y exclusivamente del título, sino de la relación de base o extracambiaria que originó esa creación, esa transmisión, ¿sí? Como ustedes saben, no hay obligación sin causa. O sea, el librador creó o emitió el título porque existió un negocio jurídico, un hecho, un acto jurídico que determinó la creación. Lo mismo, cada transmisión del título motivó justamente esa transmisión, o sea, nadie lo endosó porque sí, sino que lo transmitió en función de un negocio jurídico, de un hecho, un acto jurídico que operó como causa de esa transmisión, ¿no es cierto? Para que haya una acción causal se tiene que dar determinadas condiciones de procedencia, ¿sí? Al igual que en las cambiarias, la acción causal tiene determinadas condiciones de procedencia. ¿Cuáles son esas condiciones de procedencia? Primero, que sean obligados inmediatos en el título, ¿sí? O sea, la acción causal procede entre los inmediatamente obligados en el documento. Por ejemplo, aceptante librador en la letra, librador tomador en la letra, en el pagaré o en el cheque, endosante y endosatario, avalista y avalado, ¿sí? Son sujetos que son obligados cambiarios inmediatos, ¿sí? O sea que un endosatario, no sé, el tercer endosatario podría iniciar una acción causal contra el tercer endosante, el tomador o beneficiario del pagaré podría iniciar una acción causal contra el librador y bueno, así. ¿Qué otro requisito además de la inmediatez en el giro cambiario? Que efectivamente entre los sujetos inmediatamente obligados exista o haya existido una relación de base extracambiaria o una relación fundamental que haya motivado la creación o la transmisión de ese título, ¿sí? Es decir, entre el librador y el tomador, el endosante y el endosatario, tiene que existir un hecho jurídico, un acto jurídico, un negocio jurídico, por el cual ese título se haya creado o transmitido, ¿sí? Porque puede pasar que no, en definitiva, entre los obligados ligados inmediatamente del título no haya existido una relación de base o un negocio, por ejemplo, si el título circuló por tradición. Supongamos que, no sé, Facundo endosa en blanco, ¿sí? Endosa en blanco. Y el próximo endoso es de Natalia. Bueno, la ley presume que Natalia lo recibió como consecuencia del endoso en blanco de Facundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? A los efectos de la regularidad de la cadena de endoso, la ley presume que Natalia, que endosó con posterioridad al endoso de Facundo, lo recibió como consecuencia del endoso de Facundo. Pero puede que ello no sea así. Puede ser que Facundo lo endosó en blanco y se lo dio a Rocío y Rocío se lo dio a Martín y Martín se lo dio a Mariano y Mariano recién ahí lo endosa. Con lo cual, Mariano, si bien es
si se quiere, obligado inmediato con Facundo, ¿sí? Y la ley presume que Mariano lo recibió de Facundo, en los hechos no es así. Con lo cual, más allá que Facundo y Mariano sean obligados cambiarios inmediatos, Mariano no le va a iniciar una acción causal a Facundo por el no pago del título, porque entre ellos no existió ningún negocio jurídico que los vincule. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, además de que haya inmediatez entre los obligados inmediatos, tiene que existir un negocio causal, extracambiario, una relación que haya motivado que el título se haya creado o transmitido. ¿Sí? O sea, a ver, para que entiendan, si Rocío celebra con Mariano un contrato de compraventa, ¿sí? De mercaderías, por ejemplo, o de un inmueble, y Mariano le compra esas mercaderías o ese inmueble a Rocío y garantizan el pago del saldo de precio con un pagaré, ¿sí? Con un pagaré, Rocío tendrá tanto la acción cambiaria contra Mariano, emergente del pagaré, como una acción causal derivada del contrato de compraventa. Es decir, si Mariano no le paga, le iniciaría una acción sobre cumplimiento de contrato, o un cobro sumario de suma de dinero, o lo que fuere, ¿sí? Pero ya no con base en el pagaré, sino con base en el negocio causal, es decir, en el negocio que motivó, originó la creación de ese documento. Lo mismo para el caso de los endosantes y los endosatarios, ¿sí? Acuérdense que cada transmisión del título responde a una causa diferente, a un negocio jurídico diferente que motivó esa transmisión. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, además de que haya inmediatez en el nexo cambiario, tiene que, entre esas personas ligadas inmediatamente al título, tiene que haber algún negocio jurídico que los vincule. ¿Sí? Y cuando hablo de negocio jurídico, no solamente, a ver, es un contrato, ¿sí? No lo limiten al campo contractual. O sea, una persona puede estar obligada no solo por un contrato, sino puede ser por ejemplo, un hecho ilícito, ¿sí? Donde por ejemplo, la compañía de seguros paga una indemnización con un pagaré y ahí no hay un contrato entre la víctima del accidente y la compañía de seguros, ¿sí? En realidad el contrato existirá entre el asegurado y la compañía de seguro, pero entre el tercero damnificado y la compañía de seguro, la causa de emisión del título va a ser el hecho ilícito, el accidente de tránsito, ¿sí? Con lo cual, cuando uno habla de acción causal, o sea, cuando hablamos de la causa no necesariamente tiene que ser un contrato, ¿sí? Aunque generalmente es lo que ocurre, pero bueno. Además de esto, o sea, de que exista inmediatez en el nexo cambiario, exista un vínculo causal entre los obligados, ese vínculo, esa relación causal, subyacente o de fondo, tiene que estar vigente, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tiene que estar vigente? ¿Qué quiere decir que tiene que estar vigente? Que no esté novada o prescripta. O sea, para poder ejercer la acción causal, esa relación extracambiaria de base subyacente causal tiene que estar vigente. Que esté vigente implica que no esté novada ni prescripta. Acuérdense que la novación no se presume. O sea, el hecho de librar un pagaré, una letra de cambio, un cheque o transmitirlo, no implica novación del negocio, de la relación causal, ¿sí? Con lo cual, ambas acciones, tanto la cambiaria como la causal, coexisten, ¿sí?
Pero puede pasar que, no sé, en el ejemplo este que recién dábamos, en donde Mariano le compra a Rocío un inmueble y le paga el saldo de precio con un pagaré, decidan en el propio pagaré novar la obligación fundamental. Es decir, por ejemplo, colocar una cláusula donde diga la emisión de este pagaré produce la novación de la obligación de la obligación surgida del contrato de compraventa celebrado por las partes en fecha tanto, ¿sí? En ese caso, la relación causal no está vigente, ¿sí? Con lo cual, Rocío no podría, por ejemplo, ejercer una acción causal contra Mariano con sustento en el contrato de compraventa, porque hubo novación. O sea, únicamente tendrá vigente la acción cambiaria. Lo mismo si la acción está prescripta. Supongamos que la prescripción de esa relación causal ya operó, ¿sí? Lo cual es raro, ¿por qué? Porque la relación cambiaria tiene influencia sobre la relación causal en materia de prescripción. El hecho de librar un pagaré, una letra de cambio, produce efectos sobre la prescripción en curso de la causal, con lo cual la verdad sería raro que la acción de la causal esté prescripta. Pero bueno, retomando a lo que iba, que la acción causal, la relación causal tiene que estar vigente, ¿sí? Tiene que estar vigente. O sea, obligados inmediatos, que haya una relación subyacente, extracambiaria entre las partes, que esté vigente, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué otro requisito de procedencia de la causal vamos a exigir? Que se ofrezca la restitución del título, ¿sí? Que se ofrezca la restitución del título. ¿Esto para qué? ¿Para que qué? no inicie la acción cambiaria, para que no inicie la acción cambiaria después. Por dos cosas. Una, para garantizar que aquel que ejerce la acción causal no va a reembolsarse paralelamente por una acción cambiaria, por una doble vía. Acuérdense que eso no se puede. Sin perjuicio de que la acción cambiaria y la causal coexisten, ¿sí? No se puede cobrar dos veces por distintas vías. En definitiva, el crédito es el mismo, documentado dos veces, si se quiere, pero la deuda es la misma. Yo no puedo, Rocío no podría iniciar un juicio con sustento en el contrato de compraventa, reclamándole el saldo de precio y paralelamente iniciarle un juicio ejecutivo con sustento en el pagaré. No. O sea, inicia una o inicia la otra. Si inicia la causal, es decir, la acción emergente del contrato de compraventa, como condición de procedencia de esa acción causal tendría que ofrecer la restitución del título, poner a disposición del legitimado pasivo de la acción causal el título. No solo para eso, sino para que el legitimado pasivo de la acción causal, si paga, pueda luego reembolsarse con el título de quienes le anteceden en el nexo cambiario, ¿sí? O sea, tiene un doble, si se quiere, fundamento. Bien. Entonces son 4 requisitos, ¿sí? 4 requisitos. Ah, y me faltó uno. Y que estén vigentes las cambiarias, que estén vigentes las acciones cambiarias. Como condición de procedencia de la causal, se le exige al legitimado activo que el título no esté perjudicado. ¿Sí? Que el título no esté perjudicado implica que Debidamente protestado, puede ser. Sí, que haya cumplido con las cargas, básicamente.
que haya cumplido con las cargas. Y si se quiere, aunque no haya cumplido con las cargas y el título se haya perjudicado y haya perdido las acciones de regreso, al menos que tenga una acción directa vigente, ¿sí? Porque puede ser que el título esté perjudicado porque no cumplió con las cargas, por ejemplo, no lo presentó al pago, no levantó protesto, pero tiene la acción directa contra el obligado principal, ¿sí? En ese caso está bien, no hay problema, ¿sí? ¿Y esto para qué? ¿Para qué tiene que acreditar el cumplimiento de las cargas, o en su caso el título tiene que tener acciones cambiarias vigentes? ¿Por qué les parece? Para que después el legitimado pasivo también tenga acciones contra los demás. Exacto. Para que el legitimado pasivo que paga en virtud de la acción causal pueda luego reembolsarse de quienes le anteceden en el nexo cambiario a través de una acción cambiaria, con el título. Si así no fuera, y el título estuviera perjudicado y no tuviera acciones cambiarias, quedaría seriamente afectado el legitimado pasivo de la causal, porque no podría luego reembolsarse cambiariamente, ¿sí? O sea, por eso es. Ahora, esto seguramente Fabiana se los dijo. ¿En qué casos no es necesario que el título tenga acciones cambiarias vigentes? Supongo que se los dijo. Cuando se va contra un sujeto pasivo que no tiene de quién reembolsarse. Exacto. Cuando la acción causal se ejerce contra el último obligado cambiario del título, contra el último obligado en la cadena. No está bien dicho contra el obligado principal, porque bueno, está claro que si la acción causal se ejerce contra el obligado principal si paga no puede reembolsarse de nadie. Pero en realidad puede haber otros supuestos en donde la acción causal se ejerza no contra el obligado principal, y aún así, si esa persona paga, no tenga de quién reembolsarse luego. Por ejemplo, un, eh, el liberador de una letra no aceptable, ¿sí? En una letra de cambio, el obligado principal es el aceptante. Pero si no hay aceptante, ¿sí? Porque la letra es no aceptable, o si así lo fuera, el girado no aceptó, el último obligado en la cadena es el librador. Entonces, como el librador no se puede reembolsar cambiariamente de nadie, ¿para qué le voy a exigir al portador que ejerce una acción causal que estén vigentes las cambiarias? Si el librador que paga esa letra de cambio no puede luego reembolsarse de nadie, ¿sí? Por eso le digo, no es en el caso de que la causal se ejerza contra el obligado principal. Sería contra el último obligado en la cadena, ¿sí? ¿Se entiende? Y les quería mostrar algo del cheque. A ver. Espere, le voy a poner para compartir pantalla. A ver. ¿Ven ahí? ¿Sí? Lo que le decía hoy del cheque. Este es un expediente. Con el cheque hay varios errores y muy comunes. Se me manda. El día de mañana, cuando se reciban, ustedes lo van a ir a ver, seguramente a un cliente, con cheques para ejecutar, ¿sí? Va a decir, lo presenté al cobro, y me lo rechazaron porque no tiene fondo. Y ustedes le van a tener que dar una respuesta al cliente a ver si se pueden ejecutar o no esos cheques, ¿sí? Si a ustedes el día de mañana le van con cheques, un cliente, ¿qué es lo primero que van a mirar? ¿Qué es lo primero que mirarían?
la fecha, ¿La? la fecha de creación y pago diferido de vencimiento. Sí, primero la prescripción, ¿no es cierto? Algo que vimos. O sea, si a usted el día que lo va a ver el cliente, lo primero que tienen que ver es la prescripción. Tienen un año, ¿sí? O sea, van a tener que ver qué tipo de cheque es, si es cheque común o cheque de pago diferido, ¿sí? Porque, a ver, si está prescrito el cheque, usted le va a decir, bueno, miren, no se puede ejercer una acción cambiaria porque el cheque está prescripto, ¿sí? Fíjense, este es un cheque de pago diferido, ¿sí? Con lo cual el plazo de prescripción es de un año desde la fecha del rechazo, ¿no es cierto? Bueno, ese cheque, esta es la constancia de rechazo, ¿sí? Fíjense, cheque rechazado por sin fondos. Fecha de rechazo 25 de noviembre de 2019. ¿Cuándo metió la demanda? ¿Cuándo se prescribiría? 26 de noviembre de 2020. 25 de noviembre de 2020. Así en líneas generales. Bueno, ¿cuándo metió la demanda? A ver. 20 de julio de 2020. Bien, estamos dentro del año, no está prescripta, ¿sí? La prescripción lo tienen que ver. Si fuera un cheque común, acá bueno, creo que son todos de pago diferido, pero si esto fuera un cheque común, ¿ustedes qué mirarían el día que los va a ver? Bueno, fecha de creación 12 de agosto de 2019. Tenía para presentarlo al cobro 30 días, ¿sí? 12 de septiembre de 2019. Vencido ese término, un año, ¿sí? Computarían desde la fecha del vencimiento del plazo legal para la presentación. Y además de la prescripción, algo muy importante que tienen que ver ustedes el día de mañana es la legitimación, ¿sí? Supongamos que viene Rocío con este cheque y te va a ver a vos, Martín, que sos abogado. Te dice, mirá, tengo este cheque y no lo rechazaron por sin fondo. ¿Lo puedo cobrar? ¿Lo puedo ejecutar? ¿Vos qué le dirías, Martín? Vaya a ver un abogado. Hay que ver, no, hay que ver si está legitimado para Bueno, reclamarlo. y si va Rocío, Está en ¿este cheque blanco. estaría legitimada, Y no, Rocío? ahí no dice el nombre Está de en ella. blanco, así que sí, ¿Cómo es este cheque? está en blanco. Está en blanco, ¿sí? Está en blanco. Y entonces, No se Rocío, podría ¿tiene rociar. legitimación o no tiene legitimación? Si hay un contrato que tiene un nexo causal, donde figura el número de cheque, ¿Qué dijimos hoy del artículo 18? Podría, Rocío, sí. Podría, Rocío, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los cheques al portador o sin designación de beneficiario, la legitimación es de carácter real. Quiere decir que se encuentra legitimado no solo para presentarlo al cobro, sino para ejercer las acciones cambiarias, quien simplemente lo tiene en su poder. Si Rocío lo tiene en su poder, no importa cómo, lo puede, puede ejercer las acciones cambiarias, inclusive cuando no sea quien figura firmando al dorso el endoso recibo. Fíjense, este cheque está librado en blanco y lo firma Florencia Sasso. Florencia Sasso. ¿Quién es Florencia Sasso? No sé. No figura. Es un cheque en blanco sin designación de beneficiario. Firma Florencia Sasso. Lo presentó al cobro Florencia Sasso. ¿Esto es un endoso, chicos? Sí. No. Si hay una sola firma al dorso del título, con posterioridad a la constancia de rechazo, no es un endoso. Es el endoso recibo, es la firma de quien lo presentó al cobro. Esto es importante, ¿eh? ¿Sí?
Si hay una sola firma al dorso del título, con posterioridad a la constancia de rechazo, no es un endoso técnicamente, es la firma de quien lo presentó al cobro y se identificó, ¿sí? Es un endoso recibo. Eso recuérdenlo. Fíjense, acá firmó Florencia Sasso, lo presentó al cobro Florencia Sasso. ¿Quién es el ejecutante? ¿Quién es el ejecutante? Eduardo, Marto. Marto Eduardo. ¿Y está legitimado para ejercer una acción cambiaria? Sí, Sí. porque es un cheque nominal. Es un cheque en blanco. ¿Sí? Ahora miren esto. Bueno, este también está en blanco. Este también está en blanco, no hay problema. Este también está en blanco. Este también está en blanco. Este también. Miren este. ¿Qué tipo de cheque es este? Nominal. Nominal. Porque está librado a favor de una persona determinada. ¿De quién? Digo feo. Trigo Alfredo. Perfecto. ¿Quién está legitimado para para ejercer una acción cambiaria en este cheque? El portador que haya tenido. El tomador o beneficiario, o bien, si circuló, el que lo tenga conforme una cadena ininterrumpida de endosos. ¿Sí? Bueno, veamos el dorso de este cheque. ¿Quién lo tendría que endosar este cheque? El trío Alfredo. Trigo Alfredo, que es el tomador o beneficiario. Este es el dorso del cheque. ¿Qué dice ahí? No se lee. Trigo Alfredo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Esto es un endoso? Porque uno podría decir, miren esto. Uno podría decir, lo viene a ejecutar Eduardo Marto. Entonces uno ve una firma y dice, esto es un endoso en blanco. Esto es un endoso en blanco. Entonces, Marto lo recibió como consecuencia del endoso en blanco de Trigo, Alfredo. No, porque esto no es un endoso. El que lo presentó al cobro fue el tomador o beneficiario, ¿sí? El banco le dijo, bueno, identificate, ¿sí? Firmó, y esto es lo que se conoce como endoso recibo, ¿sí? Esto es un endoso recibo, que no es ni más ni menos que la identificación de quien lo presenta al cobro, no es un endoso. Y como no es un endoso, este que ejecuta el cheque no es el beneficiario de este endoso, porque no es un endoso, ¿sí? Con lo cual, este que inició la ejecución tiene legitimación para ejercer una acción cambiaria derivada de este cheque. No. No, no está legitimado, porque no es ni tomador o beneficiario, ni es endosatario del título. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Qué tendría que haber hecho para tener legitimación? Y haberlo endosado correctamente. Sí, sí, y con posterioridad al rechazo, una Vale. sesión de crédito, ¿sí? Y fíjate, esto es muy común, muy común. Este lo mismo, otro cheque igual. Y fíjate, 35.000 pesos. 35 más 35, 70. Pero en ese caso se pierde, ¿no? Porque si el legitimado no es el que figura en el cheque y ya está prescrito, ya está. ¿O no? Bueno, mira, otro de 35. Ya estamos 100.000 pesos. ¿Sí? 100.000 pesos. Bueno, este está en blanco. Este está en blanco.
O sea, esto no, o sea, no se debería rechazar por falta de legitimación activa, ¿sí? O sea, después sí, podría iniciar una acción causal, sí, donde este título será un elemento de prueba más. Digamos, el que inicie la acción causal tendrá que acreditar, eh, no le va a bastar el título solo. Tendrá que acreditar, no sé, con las facturas, testigos, pericial contable, lo que fuera, que para probar justamente por qué reclama esa suma. ¿Sí? Lo bueno de la acción cambiaria es que el título sirve por sí solo para cobrar el crédito. Pero en muchos de estos casos, o sea, no están legitimados. O sea, si usted el día de mañana lo va a ver un cliente, lo primero que tiene que ver, además de la prescripción, es la legitimación. ¿Sí? Que su cliente, si es un cheque al portador sin designación de tomador o beneficiario, no pasa nada. Ahora, si es un cheque nominal, ¿sí? Si es un cheque nominal, y esto es importante, tienen que ver que su cliente figure como tomador o beneficiario, o bien, miren al dorso del título y su cliente tiene que figurar como endosatario del mismo. Esto no es un endoso, o sea, si ustedes en ese cheque ven una firma en la cual no es de su cliente, no es de su cliente, eh, no está legitimado. Tendrán que lograr que se lo legitime con un contrato de cesión, ¿sí? Pero esto es muy común. La legitimación y la prescripción, ténganla en cuenta el día de mañana, ¿sí? Bueno, chicos, no los aburro más. ¿Se entendió más o menos acciones? ¿Sí? Sí, se entendió. Bueno, cualquier cosa, lo que es acciones cambiarias y extracambiarias, lo pueden estudiar del libro de Polonia. Está subido, ¿no? El libro de acciones cambiarias de Polonia al campus, Creo que ¿no? no. ¿Seguro? Me parece que no. Hasta donde yo me fijé, creo que no. No sé si lo subieron hace poco. Bueno, no sé, no vi todo el material que está subido, pero si lo pueden conseguir, no sé, preguntaron en impresiones, cualquier cosa pregunten en impresiones de la facultad, el libro de Graciela Polonia de acciones cambiarias. Para entender acciones me parece lo mejorcito, ¿sí? Por ahí Gómez Leo no sé si es tan claro con el tema de acciones, pero bueno, yo por ustedes. Cualquier cosa, cualquier duda o consulta, pregunten, ¿sí? Bueno, chicos, ya no nos vemos entonces hasta el parcial. Bueno, no. Estudien y nada, cualquier duda, consulta que tengan, pregunten, no hay problema, ¿sí? Nos vemos en la fecha del parcial en principio, ¿sí? Muchas gracias, Mariano, muy amable. No, de Muchas nada. Buenas gracias. noches, buen fin de semana, chicos. Igualmente.